Seguros en la libertad de nuestra salvación. Tema 5, el poder de Dios es el amor que nos da la victoria. El poder de Dios es el amor que nos da la victoria. ¿Y por qué puse este título? Porque, fíjense, el poder de Dios está en su amor. ¿En el amor de quién? De Dios. Dios es amor. Y ese amor de Dios, por medio de ese poder que tiene el Señor, nos da la victoria ante el pecado en esta vida, para una vida que fundamentada, basada en ese amor de Dios, que nosotros como cristianos hemos conocido en el poder de Dios. Amén. Vamos a orar. No terminé la prédica. Algunos dicen, bien, no. Vamos a orar a empezar. Dios, te damos gracias, mi Señor, porque hoy es un día especial porque nos hemos juntado en obediencia a ti, a tu mandato de congregarnos, de bendecirnos unos a otros y orar unos por otros, mi Dios. Estamos aquí, Padre, para ser edificados una vez más por tu palabra. Padre, edifícanos y fortalécenos en toda nuestra manera de ser. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la palabra de Dios en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Reina Valera. Primera de Crónicas 29, 11. Y dice así la palabra de Dios. Tuya, oh Jehová, la magnificencia. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son, ¿de quién? Tuya, de Dios. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Como está escrito aquí, mis hermanos, en este salmo de David, escrito en el libro de Crónicas, el poder, la gloria de Dios van de la mano con la victoria y el honor que trae descansar en ese poder, en el poder de Dios. Ese ir de la mano otorga el poder de Dios en nuestras vidas. Primeramente, el de transformación, de ser nacidos del Espíritu de Dios. Ya no somos la vieja criatura que nomás vemos por las cosas de este mundo. Ahora tenemos una parte espiritual vivificada, que es lo que veníamos aprendiendo, ¿verdad? Que esa parte es más poderosa porque está unida al Espíritu de Dios, que es poder y gloria. Y en ese poder y gloria nosotros obtenemos la victoria y el honor de Dios en nuestras vidas contra el pecado, mis hermanos. En nuestro caso, esa victoria entonces debe de saber o basarse en la seguridad de nuestra salvación que encontramos en nuestra fe, misma que nos lleva a vivir en esa victoria ante el pecado. Cuando se pierde esa seguridad, el casco de la salvación, ¿se recuerdan en Efesios 6 que decía el casco de la salvación? Esa seguridad de nuestra salvación. Cuando se pierde eso, empieza la duda, desde lo más básico. Y créamelo, mis hermanos, usted no deja de ser cristiano por tener esas dudas, pero justamente estamos aquí para ser edificados y que esas dudas empiecen a disiparse, a disminuir, a menguar. Necesitamos esa seguridad de la salvación, porque si no empiezan preguntas tan tontas o sencillas por simples como ¿existe Dios? ¿Será cierto la historia de los evangelios? ¿Serán fábulas lo que estamos leyendo en Génesis? Etcétera, etcétera, etcétera. En lo que está escrito, mis hermanos, nosotros vivimos ese poder de Dios, las señales que ahora están en nosotros. Y lo vivimos diariamente, como dice el apóstol Pablo, y está escrito en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Primera de Corintios 4, 20, en la traducción viviente, lo voy a leer para que se entienda un poco mejor. Dice Primera de Corintios 4, 20. Dice, pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. El cristiano se caracteriza, ¿por qué cosa? Por vivir en el poder de Dios.
El poder de Dios no es que es algo ajeno como la gente del mundo piensa. Ay, el poder que está aquí, que el poder... Sí, el poder de Dios lo vemos en la creación, claro, y ahorita lo vamos a estudiar. Pero el poder de Dios emana, ¿de dónde? De nosotros. ¿Por qué cree usted? Porque somos hijos del Altísimo, Jehová Juniors. No. ¿Por qué cree que emana de nosotros? Porque el Espíritu Santo fue enviado a nosotros. Tenemos a Dios morando como cristianos por nuestra fe, viviendo con nosotros, morando en nuestro ser. Por eso nosotros podemos y debemos de vivir en el poder del Espíritu de Dios. Esa es la manera del cristiano. Y Dios especifica un poco más en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. Evangelio de Juan 13, 35. Voy a seguir en la traducción viviente. Nos dice esa manera de vivir el poder de Dios. Y fíjense de dónde lo lleva el Señor. El amor que tengan unos por otros será la prueba, la garantía ante el mundo de que son mis discípulos, que son seguidores míos. A esto se refiere cuando hablamos de vivir en el poder de Dios. El vivir, como dice el tema de hoy, el vivir en el poder de Dios tiene que ver con el amor de Dios. Y hoy lo veremos. Entonces, ¿de dónde debemos de partir en este estudio? Del poder de Dios. Que uno puede decirlo así fácil y pensar que todo cristiano es obvio que entiende que el poder emana de Dios, pero muchos cristianos lo han olvidado o lo han tergiversado. Hoy a la mañana estaba escuchando al pastor Chuy que encontró un libro de oraciones y era tan blasfemo este tipo de oraciones, donde decían, yo decreto prosperidad para mí, yo soy amigo del dinero y que no sé qué. Y yo decía, no puede ser. Y sí lo busqué y sí había cosas así tremendas, tremendas. O sea, ahí yo soy el poderoso porque ahora yo soy hijo de Dios. Entonces yo decreto, demando como un niño berrinchudo, malcriado, lo que yo quiero, en el momento que yo quiero. Cuando el cristiano se trata todo de la voluntad de Dios, en el poder de Dios. Entonces partimos, mis hermanos, del poder de Dios. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es todopoderoso? ¿Cuántos lo saben? Amén. ¿Realmente lo sabe? Es algo que debemos de cada uno con su mismo corazón meditarlo un poco. ¿Cuán grande es el poder de Dios? Fíjese, la Biblia lo dice, claro, que en la creación podemos ver y podemos comprobar el poder de Dios. En su creación, mis hermanos, hoy podemos verificar por los descubrimientos científicos, por ejemplo, que el poder de un átomo, ¿sabe lo que es un átomo? Es el bloque más básico e indivisible de la materia en todo el universo. Eso es un átomo. Todos estamos constituidos de átomos. ¿Sí entiende eso? Y en ese átomo, el poder encerrado en ese átomo es tan grande para producir centrales nucleares o bombas atómicas. Usted más o menos eso lo sabía, supongo, ¿verdad? O sea, me voy a poner un poco técnico, no se preocupe. No lo vamos a evaluar, aquí no es escuela, pero debemos de explicar un poco eso para que quede registrado. Fíjese, la fisión y la fusión son las dos componentes en la física que habla de este poder del átomo, del elemento más pequeño e indivisible de la materia en todo el universo. La fisión del núcleo del átomo puede generar este poder de las centrales nucleares que se apoya para bien, o de las bombas atómicas para destrucción masiva. El concepto del átomo es increíble por eso, por su misma esencia de ser la partícula más pequeña que existe. Y de esa misma partícula, el hombre ha aprendido, ha descubierto y ha aprendido que había un poder ahí, encerrado en ese átomo, en esa partícula más pequeña e indivisible. Y de ahí, por medio de la fisión, se llama fisión en física, ¿no? Fisión nuclear, que es la separación del núcleo pesado del átomo en núcleos más pequeños. No se preocupe, no le voy a tomar examen, no se ponga ahí. Se podría
Entonces, a partir de esa separación de núcleo, o sea, vamos que lo dividen así por medio de bombardearlo con neutrones, genera ese poder de las centrales nucleares o el poder de las bombas atómicas. Y hablando de bombas atómicas, para que tengamos una referencia de qué poder estamos hablando en estos átomos, que no los podemos, claro, ver por propio ojo, ¿no? Tenemos que ver con microscopios muy modernos. Por ejemplo, en la bomba atómica, lograron el hombre, ya hace varias décadas, ahí tiraron 2 bombas, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, en Hiroshima y Nagasaki. Fíjense la bomba que tiraron en Hiroshima, pesaba 4.400 kilos esa bomba, medía como unos 3 metros y tenía una potencia de 16 kilotones. ¿Qué son 16 kilotones? 1.600 toneladas de dinamita. 1.600 toneladas de dinamita. Eso explotó en el aire a 600 metros y destruyó toda una ciudad en un instante. El fuego que se expandió subió a una temperatura de más de 1.000.000 de grados centígrados. Imagínense eso. Veo que en el libro de Ezequiel sale un pasaje en donde dice que la gente parada se les va a derretir la lengua. Eso es lo que pasó ahí. Murieron 140,000 personas y en el largo plazo murieron muchísimas miles más por los efectos de la radiación. En el arsenal moderno, mis hermanos, yo creo que algunos lo saben, tanto Estados Unidos como Rusia tienen alrededor de 2,000 ojivas nucleares, cada una de estas superpotencias. Cada una de esas ojivas entre 20 y más de 30 veces poderoso que la bomba tirada en Hiroshima. Imagínense el poder de destrucción que el hombre ha descubierto. ¿Se dan cuenta cómo el hombre descubre, pero lo usa para qué? Para mal. El poder, siempre el hombre lo corrompe, se corrompe en el poder. Eso Dios lo sabía, porque el corazón del hombre es ¿qué es? ¿Bueno y agradable? No. ¿Qué dice el Señor cómo es? Engañoso y más perverso que todas las cosas. Eso dice la Biblia, Jeremías 17:9. Ni se diga de estas 2,000 ojivas. ¿Usted cree que cuántas necesitamos para que el mundo se acabe, mis hermanos? Tremendo, ¿verdad? Tremendo poder que tiene la fisión del núcleo de los átomos, la materia más pequeña del universo, que todo el universo está integrado por estos átomos. De la materia más pequeña del universo creado se extrae un poder de energía gigantesco o un poder de destrucción tremendamente masiva, como lo vimos en el ejemplo de Hiroshima. Hay otro suceso, hay otro proceso similar, pero como inverso de la fisión. Se llama la fusión. No se complique. Uno era la fisión, ¿verdad? Que se utilizan para las centrales nucleares y también para ¿qué? Hacer bombas atómicas, ¿no? Y la fusión es lo que el hombre todavía no ha logrado controlar y lo está tratando de hacer. Ahí hay varios proyectos, ¿verdad? Y no ha podido. ¿Qué es la fusión? Es lo que todas las estrellas del universo hacen. Nuestro Sol es una estrella, más en muchas. Y nuestro Sol tiene justamente ese proceso de fusión en forma constante. Es como un proceso similar, inverso al de fisión, la fusión nuclear se le dice. Y que produce esta fusión nuclear energía prácticamente ilimitada. Fíjense, tanto la fisión como la fusión nuclear son reacciones nucleares que liberan una energía que está almacenada en el núcleo del átomo. ¿Se da cuenta? Empieza a razonar de eso, ¿no? La primera, la fisión, era, dijimos, la separación del núcleo, ¿verdad? Cuando lo bombardean y se separa el núcleo en 2. La fusión es la combinación de 2 núcleos para crear uno más grande y pesado. O sea, en el Sol hay hidrógeno y hay helio. El hidrógeno, se generan 2 moléculas, 2 átomos de hidrógeno se juntan y generan una de helio. Y eso es lo que es el proceso de fusión nuclear que está constantemente en el Sol. Es lo que produce calor, radiación, vida. Es lo que el Sol es en esencia. Él es un
una gran termobase de fusión atómica de energía nuclear. Eso es no solo el Sol, sino todas las estrellas en el mundo. Usted sabe que el Sol alcanza en su superficie unos 14 millones de grados centígrados en su superficie. Y no me pregunte cómo lo midieron, ¿no? Los científicos, yo no lo sé, pero sí lo midieron, ¿verdad? Entonces, eso hace que el hidrógeno se fusione y se convierta en helio. Fíjense, esta fuente de fusión nuclear genera en el Sol y los miles de millones de estrellas en todo el universo esta energía que es casi ilimitada, que jamás se consiguió replicar la fusión nuclear en la Tierra, nunca. Eso es lo que dije que están tratando de hacer, ¿verdad? Están tratando de jugar a ser ¿qué? Dioses. Nunca cambia. La historia siempre dice que el hombre, cuando agarra algo de poder sobre otros hombres, va sobre creerse a ser como Dios. Fíjense, analizando una sola estrella genera una cantidad de energía que nuestro Sol solo nos da vida a todo un planeta. Y es más, le podría dar vida a todos los demás planetas si están correctamente alineados, ¿verdad? La Tierra tiene una órbita perfecta para la vida. Si estaría corrido unos centímetros para acá o para allá, cambiaría dramáticamente el clima aquí en la Tierra, haciéndola casi imposible. Fíjense si el Sol genera tanta vida, gracias a la energía de esta fusión en el Sol, genera tanta vida. ¿Cuántas estrellas hay en el universo? ¿Cuántas cree que hay, mis hermanos? La Biblia, en Jeremías 33, 22, no lo busque, yo se lo leo rápido, dice, así como no se pueden contar las estrellas de los cielos, ni se pueden medir la arena a la orilla del mar. Dice así la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, se refiere a los descendientes de Abraham como incontables. O sea, estamos hablando de los descendientes en la carne y los descendientes espirituales, porque nosotros somos descendientes de Abraham en el espíritu por nuestra fe. Entonces, son incontables los descendientes de Abraham como las estrellas de los cielos y las arenas del mar. En Hebreos 11, 12 dice así de Abraham, ¿no? Así como una nación entera provino de un solo hombre, quien estaba casi muerto, en referencia a Abraham, en cuanto a tener hijos, una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible de contar. Nuestra estrella, el Sol, pertenece a una sola galaxia, ¿verdad? Que es la Vía Láctea. Fíjense, según los astrónomos, contiene nuestra galaxia nomás, la Vía Láctea, 200,000 millones a 400,000 millones de estrellas. Ya me perdí en los ceros, ¿verdad? Hasta 200,000 millones de estrellas, una sola galaxia. Esto hace que si calculan, los científicos calcularon, hicieron, extrapolaron, etcétera, etcétera, y decían que la cantidad total de estrellas, contando a las enanas rojas, que son estrellas más pequeñas, ¿verdad? El número de estrellas totales sería de alrededor de todas las galaxias que tienen ellos en cuenta, de 100,000 trillones con T, a 300,000 trillones con T. Es un 3 con 26 ceros. Hágale la cuenta ahí. Eso es lo que dicen los científicos. Pero hace unas décadas, ese número era 10 veces menor. ¿Sabía usted? Ellos, mientras más grande sea el telescopio, más, ¿qué cosas salen? Galaxias salen. Más y más y más. Y se rascan la cabeza y dicen, ¿cómo puede ser? No puede ser que sea tanto. Pero al cristiano eso le es muy normal, porque el poder que creó tantas galaxias y tantas estrellas es ilimitado, es todopoderoso. O sea, Él puede crear la cantidad que a Él se le antoje, porque Él no tiene límites.
Usted mirando al cielo puede contemplar muchas estrellas, no aquí en la ciudad, yo lo entiendo, ¿verdad? Fíjense, en mejores condiciones óptimas en el observatorio, a unos 2.400 de altitud, sin contaminación lumínica, con tiempo despejado y sin luna, o sea, en luna nueva, es posible que nosotros con nuestros ojos buenos podamos ver alrededor de 1.500, máximo 2.000 estrellas en ese tipo de condiciones óptimas, 2.000 a lo sumo. Comienza a contar 1.500, 2.000 estrellas. Es difícil, ¿verdad? Antes de acostarse empieza a contar ovejitas y en cuánto se duerme. A la tercera algunos, ¿verdad? Y otros, pues yo me tardo hasta el 1.000 y llego y ya me duermo. Pero fíjese cómo estamos hablando de 1.000, 1.500, 2.000 nosotros, ¿no? Las que podemos ver con nuestros propios ojos en condiciones óptimas. 300.000 trillones de estrellas. Póngase a pensar en ese número un poco. El Señor le dijo a Abraham, refiriéndose a su descendencia, lo leímos recién en Hebreos 11, ¿no? Fíjense, en Génesis capítulo 15, 5, Él lo desafía a Abraham y le dice, lo lleva afuera, ¿verdad? A un lugar donde se pueda ver bien las estrellas y dice, mira, por favor, al cielo y cuenta las estrellas, si acaso las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Fíjese cómo desafía el Señor a Abraham, que las cuente, ¿verdad? Que no se pueden contar. Imagínese con un sol, vamos al punto, con un sol, el que conocemos, una estrella mediana a chica en un super vasto universo puede lograr dar energía, luz a toda la Tierra y a muchas tierras más si estarían en la órbita adecuada. La energía del sol, mis hermanos, es tremenda. Pero usted podrá decir, ¿cuánto durará esa energía? Fíjense, la energía del sol, o sea, para que el hidrógeno ahora tiene más o menos una proporción de 70 a 30. Hidrógeno 70, helio 30. O sea, ¿tiene cuánto combustible? 70, ¿verdad? O sea, el hidrógeno es el combustible que se va convirtiendo en helio, ¿no? Y eso genera la combustión nuclear. Pero dice, entonces se va a acabar el mundo. No, porque ese 70% de hidrógeno, según los cálculos de los científicos, dice que va a durar miles de millones de años. Esa es la energía del sol. Ese es el poder que Dios diseñó en el sol. ¿Para qué? Entonces usted puede decir, ¿para qué tanto el hermano está hablando de la física y la astronomía, verdad? Parece una clase de ciencia. Yo ya hace mucho me recibí, ¿no? De la secundaria y de la prepa. ¿Cuál es el punto, mis hermanos, de tanta ciencia y física? Fíjense, con la fisión nuclear del núcleo de la materia más pequeña creada, el átomo, se logran magnitudes espectaculares de energías, para bien o para mal. Fíjense que hay en el mundo 422 reactores nucleares. Con eso se produce energía eléctrica. 422. ¿Cuántos somos? 8.000 millones de personas, ¿verdad? En el mundo más o menos. Llegamos a casi 8.000 millones. Esos 400 y tantitos de reactores nucleares producen más del 10% de la energía que se está usando. Más del 10%. Imagínense el poder de esos termonucleares que hay en el mundo. 422 y producen más del 10%. Con la fusión, esa es la fisión, ¿no? La fusión nuclear, dijimos que una estrella, el Sol, sostiene la vida como la conocemos por miles de millones de años. Y dijimos que hay, ¿cuántas? 300.000 trillones de estrellas en el mundo y contando, mientras se vaya mejorando el telescopio. Porque siguen apareciendo galaxias. Es variante la cantidad de estrellas, la cantidad de galaxias. Por eso el creador de los cielos desafió a ese hombre hace 4.000 años para que pudiera, a ver que las contara, si es que pudiera, en Génesis 15. ¿Qué poder tan grande puede crear estas cifras mareantes de millones, de trillones de estrellas? Cada una con su poder particular, como nuestro Sol,
de permitir la vida por miles de millones de años. ¿Se está pensando a ver un poco la situación? Definitivamente es un poder el de nuestro Dios. Todavía, ¿qué? Que debe ser más grande que este universo creado. Alguien puede crear algo si es más poderoso que eso que es creado. Un poder que la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que es ilimitado, o sea, todopoderoso. Así se presenta nuestro Dios como en el hebreo El Shaddai y como nosotros decimos el Todopoderoso. Por eso así dice el salmista, el rey David en Salmos 8.1, en la Reina Valera. En Salmos 8.1 dice: oh Jehová, nuestro Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. ¿En dónde puso su gloria? ¿Dónde podemos ver la gloria de Dios? Cuando vemos las estrellas, el sol, la luna, vemos que hay un ser más poderoso y grandioso que todo lo magnífico que estamos viendo en los cielos. Y vuelve a decirnos el rey David en el Salmo 145.3, en la Reina Valera, Salmo 145.3, vuelve a decirnos: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Inescrutable. ¿Qué significa escrutar? Examinar cuidadosamente, explorar. O sea, inescrutable, ¿qué significa? Que no se puede examinar ni explorar. Como los científicos se están dando cuenta ahora, cada vez que descubren más y más galaxias con miles de millones de estrellas. Ellos mismos se están dando cuenta y hay muchos científicos que se están convirtiendo al cristianismo. Justamente por eso, porque no se la creen. Dicen, no puede ser que todo esto se cree de la nada, de una manera ordenada. Porque justamente las leyes de la naturaleza es orden. ¿Qué significa una ley? Que quiere brindar un orden. Y las leyes que hay en la naturaleza brindan ese orden. Entonces, si hay un orden, hay alguien que está dando esa orden, que está dando esa ley. El profeta Jeremías se maravilla de este orden y de todo lo creado. En Jeremías 32:17 dice así, en la Reina Valera. Jeremías 32:17 dice: oh Jehová, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Los cronistas, los escribas de la antigüedad registraron estos dichos cuando leímos al principio en Primera de Crónicas 29:11 que el rey David decía, este rey que conocía a Dios, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque conoció el corazón de Dios. Supo cómo era Dios, cuál era su esencia y cuál era su carácter. Por eso dicen que David tenía un corazón conforme al de Dios. O sea, uno se puede parecer al que conoce. Por eso los esposos se van conociendo y dicen que se van pareciendo, porque mientras más se conoce se van pareciendo. Y es verdad. El noviazgo que dijimos, jóvenes, es una etapa de conocimiento. No de conocimiento sexual, sino de conocimiento de ¿qué? De la otra persona, como hijos de Dios. Primera de Crónicas, lo voy a leer de vuelta, 29:11, en la Reina Valera dice, tuya es, dice el rey David, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a otros. Amén. El apóstol Pablo nos revela el porqué desde la antigüedad hasta el día de hoy se entiende claramente que hay un Dios todopoderoso. Ese Dios que Jeremías, que el rey David, que Abraham conocieron.
En Romanos capítulo 1, versículo 20, en la Reina Valera, este pasaje es muy importante. Yo sé que los cristianos que tenemos ciertos años en el Señor es bien conocido, pero es importante, mis hermanos, entenderlo profundamente, como recién veníamos analizando. Romanos 1:20 en la Reina Valera dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿quién es Él? Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Cómo? ¿Visibles borrosamente? No, claramente visibles desde la creación del mundo, de Génesis 1:1, cuando dice que en el principio Dios creó los cielos y ¿qué? Y la tierra. Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. O sea, toda esa introducción que estuve hablando de la fisión y la fusión y los ejemplos de la magnificencia de nuestro Dios desde el átomo hasta las estrellas de los cielos, nos dan claramente pruebas irrefutables de que existe un Dios más grande que tiene que crear esta grandeza. No hay de otra manera. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, da esta afirmación contundente en Romanos 1:20. Y mucho menos nosotros tenemos excusas en nuestros tiempos, porque tenemos los cielos que cuentan la gloria de Dios, como la gente en la antigüedad veía el sol, la luna y las estrellas y se maravillaban diciendo, ¿qué somos delante del Creador de los cielos y la tierra? Como alababa David, lo veníamos viendo en el Salmo 8, luego de contemplar la gloria de Dios en los cielos, él empieza a ver su pequeñez delante de este Dios. Muchos hacen lo contrario, ¿se dan cuenta? Ven los cielos, las estrellas y después se creen como que parte de las estrellas, ¿no? Pero fíjense, David tenía un corazón que conocía a Dios. Por eso cuando él ve tanta grandeza, tanto poder, él dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ahí mismo en el Salmo 8, él se pregunta, ¿qué soy yo para que te acuerdes de mí? No soy nada. Tenemos nosotros estos cielos en nuestros tiempos. También tenemos mayor conocimiento científico, claramente, como el conocimiento científico del universo pequeño, como estamos recién estudiándolo, ¿verdad? La fisión y la fusión, que no se mira con telescopios, sino que se mira con microscopios. Tenemos ese universo. Fíjense, hablando del universo pequeño, y rápidamente, hay otro ejemplo bien claro, el ADN humano, ¿verdad? Todos sabemos que el ADN humano es un conjunto de información que van entrelazados como en una cadena. Dicen algunos científicos que es la palabra más larga en toda la historia de la humanidad. 3.4 billones de datos, todos alineados, entrelazados. O sea, es una sola palabra de 3.4 billones de datos. Ese es el ADN, es un código, un lenguaje, un software de un código, un lenguaje computacional súper alto. Si hay un código, mis hermanos, hay un creador del código o un dador de ese código, ¿verdad? Y si hay un lenguaje, que es el ADN, hay un creador y un emisor de ese lenguaje. Ese es nuestro Dios. Porque el ADN tiene información y la información científicamente no sale del azar o de la casualidad o de millones de años. La información sale de una mente inteligente, de una mente superior que quiere informar o revelar información. ¿Qué tipo de información? En caso de nuestro Dios, la verdad. La verdad de los hechos. ¿Cuál es la verdad de los hechos? Que Él es Dios y Él es poderoso. Y es un Dios poderoso, pero hoy vamos a ver para qué es poderoso. Sin dudas, el creador de todo esto que se ve con microscopios, sin duda es un ser muy, pero muy poderoso. En la Biblia ese ser es Dios, el Shaddai, el Todopoderoso, y así se nos presenta una y otra vez en su palabra. En el último libro de la Biblia, Él no iba a cerrar
su revelación sin exclamar bien claramente quién es Él. Y lo exclama a su discípulo amado, el apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, en la Reina Valera, lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Fíjese cómo habla Jesús mismo de Él mismo. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Hay alguna duda de que Él dice que es Dios? Claro que no. Él dice ser el Todopoderoso. Este es el tercer motivo, mis hermanos. El tercer motivo, porque hablamos de lo microscópico que vemos, ahí vemos el poder de Dios. Y también en las estrellas, en lo magnífico, de lo grande que es el universo. Pero el tercer motivo por el cual no tenemos excusa, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1:20, en el cual no tenemos excusa ante nuestro Dios, es justamente. ¿Por qué? Porque así como se lo reveló al apóstol Juan aquí en Apocalipsis, también a nosotros nos ha revelado a través de la Biblia. Somos testigos como el apóstol Juan. Claro, no somos presenciales. O alguien vivió 2000 años, ¿verdad que no? ¿No? Si hay, pues que pase a dar testimonio. Bueno, está bueno. Pero somos testigos al fin. ¿Por qué? Porque podemos leer la palabra, creer con fe y después el Espíritu Santo nos hace vivir en el poder de Dios. Y podemos testificar de cuán grandes cosas el Señor hace con mi vida. Es algo espectacular. Por eso el apóstol Pablo, cuando él empieza siempre a hablar con incrédulos o gente que tiene dudas de este Dios todopoderoso, creador del universo, él siempre empieza con su testimonio. No con su testirollo, ¿verdad? Pero es un testimonio magnífico en donde él experimenta el poder de Dios en su vida y lo vive diariamente. O sea, mis hermanos, tenemos en los cielos el sol, la luna y las estrellas que nos cuentan la gloria y el poder de Dios. Tenemos el universo pequeño, microscópico, del cual se ha demostrado se puede extraer un poder abrumador para facilitar la vida o para destruirla masivamente. Y como tercera fuente tenemos la revelación de Dios a través de su palabra, esa misma palabra escrita que leíamos cuando desde los siglos atrás nos cuenta la obra de sus manos. Esa es las tres fuentes que tenemos y no tenemos excusa. Claramente el Señor se ha revelado ante los hombres. Ahora, ¿qué va a hacer usted en forma individual, personal, con esta revelación de Dios? ¿Qué va a hacer con todo esto que estábamos hablando? Presta atención, el centro del asunto, el tema de hoy, es que es un tema para toda la vida, porque todas las vidas tenemos que cruzar esta encrucijada. Todos tenemos que tomar una decisión respecto a este Dios todopoderoso. Nadie va a quedar con la excusa de, no, es que yo nunca te conocí, yo nunca supe. La Biblia, lo que acabamos de leer, está bien claro. Este Dios todopoderoso que conocemos a través del telescopio, del microscopio y de la Biblia, que usó todo su grandioso, impresionante poder ilimitado para crear todo el universo visible e invisible, también usó su poder para salvarnos de una muerte segura. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Ahí viene cómo todo ese poder, creador de este universo que estuvimos hablando en la primera parte, se centra en el amor de Dios hacia nosotros. Es importante. El poder del evangelio depende justamente de este amor. Porque uno puede temer a un Dios poderoso, ¿verdad que sí? Como teme a un tirano, a un déspota, a un dictador. Ay, tengo miedo porque si no le hago caso me va a matar. Como en mi país del norte, ¿verdad? Corea del Norte, ¿verdad? Ahí vieron los videos que salen en YouTube, que todos se le cuadran. Pero pues se le cuadran porque lo aman, porque le tienen miedo. Saben que si no se les cuadran, pueden, ¿cómo le dicen? Como dijo un famoso aquí, cuello, ¿verdad? Pero nuestro Dios no lo basa en eso.
no basa su poder en enseñorearse de las personas, sino Él centra todo este poder ilimitado en el amor. Ese poder de Dios lo encierra entonces en una sola persona, en la persona de Jesucristo. Dios ha hecho carne por nosotros. El Dios creador, el que nos hizo a nosotros, a los seres humanos, se hace hombre también. ¿Para qué? Para poder morir por nosotros. Necesita hacerse carne, porque Dios no puede morir, Dios es espíritu. Pero tiene que hacerse carne para poder morir en esa cruz. Todo el poder de Dios se concentró en Jesucristo al vivir, enseñándonos a conocer al Padre y a Él mismo, para que tengamos vida eterna. Juan 17:3. Todo el poder de Dios se concentró como Él mismo lo había planeado, al hacerse Él mismo maldición y ser clavado en un madero. Deuteronomio 21:23. Vayamos a Gálatas 3:13 y dice así en la Reina Valera actualizada. Gálatas 3:13. Síganme aquí en la pantalla para irnos más rápido. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Él nos sacó de la maldición de lo que realmente nosotros merecemos. Si hay algo que tenemos seguro, y la gente del mundo también lo dice, ¿qué es? La muerte. Porque somos pecadores todos. Pero pasamos de la seguridad de la muerte ¿a qué cosa? A la seguridad de la salvación. Por eso esta serie, mis hermanos, porque muchos cristianos no viven en esa seguridad de la salvación. Y en cambio andan, ay, si me porto mal, Dios me va a cortar. Voy a dejar de ser su hijo. ¿Y qué hago? ¿Y qué me tengo que esforzar? No está mal esforzarse. Pero cuando basamos ese esfuerzo para ganarnos la salvación, son trapos de inmundicia, dice la palabra. No debemos de confundir para qué son nuestros esfuerzos. Dios nos sacó de esta maldición, de esta muerte segura, para darnos algo seguro, vida en abundancia. Abundante porque como lo que es su eterno poder. Su eterno poder nos dio la vida en abundancia. Por eso la vida nuestra que recibimos es vida eterna. Porque el poder que lo soporta es eterno, mis hermanos. Por eso los que andan en sus propias obras, nuestro poder es muy limitado. Imagínense con estos poderes ilimitados querer estar seguros en una salvación eterna. Es imposible. Está la escalera de arriba para abajo, la pirámide pues de arriba para abajo, todo está al revés. Sino que en este poder eterno y todopoderoso nos apoyamos para tener seguridad en la eternidad de Dios. Esa es la manera del cristiano. Por eso, por ese mismo poder para crear todas las cosas, Él lo usó para salvación. Vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 16. Y aquí el apóstol Pablo lo resume todo esto de una manera como él solo lo sabe hacer, ¿no? Colosenses 1:16, yo se lo voy a leer en la Reina Valera actualizada. Sígame aquí en la pantalla, si no. Colosenses 1:16 dice así: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todos esos son seres espirituales, escalas espirituales en la jerarquía angelical, ¿verdad? O sea, son seres invisibles porque son seres espirituales, ¿verdad? Todo fue creado por medio de Él, de Cristo, y para Él. Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. O sea, el poder de Dios hace que subsistan todas las cosas. Nunca se puso a pensar, ay, ¿y si la Tierra pierde la órbita y se va al infinito? Pues ¿cómo puede mantenerse en la misma órbita una y otra vez? Siempre el sol sale por el mismo lado, siempre dura 24 horas. ¿No se da cuenta? El poder que sustenta todas las cosas está basado en leyes.
Las leyes naturales sustentan el universo creado físico y las leyes espirituales sustentan el universo del alma y espiritual, que empieza con las leyes morales, porque las leyes morales afectan nuestro espíritu y alma. Versículo 20, vamos a bajar unos versículos. Colosenses 1:20 dice así: y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, todo este poder grandioso, ¿vieron cómo lo simplificó Pablo? Y algunos hermanos estarán pensando, pues, hermanos, nomás léanos eso y vamos a casa. Pero bueno, tengo que extrapolarlo y desmenuzarlo, ¿no? Pero fíjense cómo lo resume Pablo en Colosenses capítulo 1. Es espectacular. Ay, me maravillo a veces de su forma de escribir. Ciertamente, él resume aquí todo lo que estamos viendo. Todo este universo creado por él y que él lo sustente y por medio de él hace que todo funcione en orden. Ese poder él lo utilizó para amor de nosotros. Y fue clavado en esa cruz para salvación, vida eterna de nosotros. Todo el poder de Dios concentrado en esa cruz por amor. Para Dios, el poder entonces, ¿qué es? Amor. Para el hombre no es así. Para Dios, el poder es inseparable del amor. Yo entiendo que muchos no hemos vivido esto. ¿Por qué? En este mundo es lo contrario. En este mundo, el que tiene el poder, lo usa y lo abusa. ¿Para quién? Para su propio beneficio. Así es siempre. Hasta hay un dicho, ¿no? Que el poder corrompe, pero el poder absoluto, ¿qué hace? No me acuerdo, decía que destruye todo, ¿verdad? Que es el poder tiránico, ¿no? Que hemos visto en la historia de la humanidad. El hombre así lo utiliza. Pregúntese bien claro cómo los poderosos de la tierra, los gobernantes, los reyes, los jueces, cómo obran ellos cuando tienen poder. ¿Conoce algún conocido, un familiar que antes pues no tenía mucho poder y de repente alcanzó un puesto de poder? ¿Y qué pasó? Ya no le contesta, ¿verdad? Ya los mensajes desaparecen, ya se vuelve elitista, ya anda con gente que vemos en la televisión, y a nosotros ni hola ni gracias, ¿verdad? Así es el hombre. Hay una tendencia general del ser humano de usar el poder según sus propios intereses egoístas. ¿Cuántos saben de esto? Sí, ¿no? Lo vemos en nuestras propias vidas, no se hagan. No anden señalando a los políticos, a los diputados, ¿verdad? Nomás véase su vida. También Dios usa su gran poder para sus propios intereses. Chis, ¿cómo que está eso? Sí, Dios también utiliza su gran poder para sus propios intereses. Pero gracias a Dios que esos poderes no son egoístas, sino son la base y esencia de su amor. Es lo contrario que el mundo hace. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4. El capítulo del amor, dice, ¿no? Cuando ande ahí con temas de que, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? No vaya a los filósofos del mundo. Primera de Corintios 13 resume fácil en 13 versículos qué es el amor. Y dice así del versículo 4, síganme en la versión o aquí en la pantalla. 1 Corintios 13, 4. El amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso. El amor no es ostentoso ni se hace arrogante. No es indecoroso ni busca lo suyo propio. No se irrita ni lleva cuentas del mal. No se goza de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hasta ahí lo leo, porque me gusta esa frase cómo termina. El amor nunca deja de ser. ¿Sabe por qué el amor nunca deja de ser? Porque Dios es amor.
Y Dios es eterno. Él no cambia, no muta, no evoluciona. Siempre es el mismo, ayer, hoy y siempre. Por eso el amor nunca deja de ser. Por eso podemos confiar en este Dios y entregarnos completamente al Señor. Y confiar en que Él hará. Por eso tenemos esta seguridad en la salvación, en la vida eterna, porque el que la otorga es ese ser que nos ha prometido amor eterno, mis hermanos. No es un amor condicional, porque el amor condicional no existe. Estamos acostumbrados a ese tipo de amor en este mundo, ¿verdad que sí? Bueno, yo ya le dije a mi país que es bien materialista, ya en Oriente en general es así. Aquí también un poquito, ¿verdad? Pero allá es más extremo, mucho más. Y dice, bueno, me voy a casar contigo. A ver qué tienes, a ver, muéstrame la llave de tu depa. ¿Y la llave del carro? No es de marca premium. No estoy exagerando mucho. Para casarse piden primero eso, ¿no? O sea, lo material. Dios, mis hermanos, el amor condicional no es amor verdadero. El amor de Dios es incondicional, dice ágape. Y Dios, en ese amor ágape, en donde el eterno Dios inmutable, que nunca deja de existir, nunca deja de ser, es el Dios que es la esencia y la garantía de nuestra salvación. El componente más seguro de nuestra salvación es Dios. Por eso la gente que anda por fe y más obras, o sea, para ganarse la salvación o el favor de Dios, siempre anda con temor. Estaré ya me gané los galones para ir al cielo. Pero esa no es la manera que Dios nos enseña en la Biblia. Dios ya se ganó nuestra salvación. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Creer. Basar nuestra vida en Cristo. Por eso nosotros podemos decir que estamos seguros en su salvación. Es de Él la salvación. Porque Dios es el garante, las arras de esa salvación. Si fuera el hombre, por más poderosísimo que sea, el presidente de Estados Unidos, de Rusia, lo que sea, pues no hay garantías, porque cuando él deje de ser presidente o se muera, otro le quite el poder, ¿qué va a pasar? Termina. El poder del hombre siempre es finito, limitado y no es eterno. Pero ¿cómo estamos siempre tratando de confiar en el hombre? ¿Verdad que sí? Tengo un primo hermano que tiene una empresa. Mi tío, mi compadre se llama Carlos Slim. Y nomás confiamos en el hombre. Y no confiamos en este Dios todopoderoso que ya se entregó por nosotros en un amor incondicional. Qué ilógica manera de pensar que tenemos nosotros, los hombres, los seres humanos. La garantía, miren, la garantía es algo tan importante. ¿O no? No vivimos este mundo por garantías. Cuando alguien nos construye una casa, si alguien tuvo la bendición de construir su propia casa, lo que sea, pues le pedimos al que la construyó, oye, dame garantías, ¿verdad? ¿Y qué dice el constructor o el arquitecto? Bueno, te doy un año por vicios ocultos y etcétera. Cuando vamos a la agencia, si compramos un carro nuevo o hasta seminuevo, vamos al señor y decimos, ¿y qué garantías me das? Te doy un año, en motor 2 y en lo demás un par de meses porque ya está todo destruido. No se crea. Pero así nos dan garantías. Nosotros exigimos garantías para tener seguridad, para tener descanso en esa garantía. Pero en lo concerniente a nuestra salvación, nosotros debemos y podemos estar seguros. Por eso la serie se llama Seguros en la libertad de nuestra salvación. Porque somos libres en tener fe en lo que hizo Jesús. Si vamos al Salmo 8, lo citamos varias veces hoy, vimos la grandeza de Dios, su poder que se refleja en los cielos. Fíjense bien cómo David vuelve a centrarlo en el amor de Dios a nosotros. O sea, ¿para qué habla de los cielos, lo grandioso del poder de Dios? Y no se queda ahí. Si vamos al Salmos 8, versículo 3
al 5, en la Reina Valera dice así: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Aquí está hablando un poco de hebraísmos. Dice, el hijo del hombre visitó ¿cuándo? Esta tierra hace 2000 años. Es Cristo nuestro Señor. Hecho un poco menor que los ángeles. ¿Por qué? Porque se hizo carne. Dios se hizo carne. Los ángeles no tienen cuerpo, son espíritu. Pero al hacerse carne, asumió que iba a morir y cumplió. Obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso el Padre lo coronó de gloria y honra a Jesús. Y así lo vio el apóstol Juan en la visión aquella que tuvo en Apocalipsis capítulo 5 del trono celestial. Imagínense una visión del trono celestial. ¿Quién tuvo visiones o sueños de eso, más o menos parecidos? ¿Alguien tuvo así? ¿Nadie aquí? No, puro. Yo tuve uno, ¿verdad? Y fue espectacular. Pues a mí eso nadie me lo va a quitar, pero es espectacular. Y yo me imagino esta visión del apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 5, 11. Y ustedes pónganse ahora, para eso nos dio imaginación, ¿verdad? Miren, ahí dice en versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Aquí podemos hablar de billones o trillones, o sea, el número en griego es una suma ilimitada. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque fue inmolado el Cordero de Dios. Él tuvo honra y gloria junto al Padre. Su honra y gloria es por haber salvado a un grupo de criaturas, a nosotros, pecadores. En el otro texto donde Dios nos revela su poder de una manera completa, porque una cosa es revelar nomás el poder, dijimos, y otra cosa es revelar que a qué va a usar ese poder, como estamos aprendiendo. Y en Romanos capítulo 1 también apunta otra vez a lo mismo. Romanos 1:20 dijimos que, vamos a leerlo de vuelta, porque las cosas invisibles de Cristo, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Y en su contexto anterior, en el versículo 16, ¿qué dice? Dice que Él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Se da cuenta? Que siempre el poder de Dios apunta a la salvación, apunta a su amor por nosotros, apunta a que el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a morir por nosotros. Todo ese poder está derramado en la figura de Cristo y esa figura nos ama incondicionalmente para que nosotros creamos en Él y tengamos seguridad en lo que hemos creído, mis hermanos. Nuestra fe no es ciega, nuestra fe tiene fundamentos sólidos. Mucho más sólidos que cualquier cosa que hay en esta vida, mis hermanos. Cualquier garantía que le den en esta vida no es más sólida que la garantía que el Señor, que hoy vimos de una manera muy rápida, nos ha dado. Las arras. ¿Qué arras? En nosotros mismos. Como alguien que nosotros cuando en verdad amamos a alguien y hay un peligro inminente. ¿Cuántos les pasó cosas similares? ¿Verdad que pasamos algunas cosas dramáticas, algunos, y de los seres queridos, y lo vemos en una situación inminente de peligro, a un hijo, a un padre, a un hermano, y medimos el peligro, a ver cómo lo hacemos para salvar a ese hijo que se está a punto de ser secuestrado, o caer en un pozo, o caerse al río. ¿Medimos las consecuencias? Claro que no. Vamos con todo. No pensamos, ay, me voy a mojar.
Ay, me voy a tirar yo y hay cucarachas y a mí no me gustan. Me vale, como dice aquí, me vale cacahuate. Me echo con todo por esa persona. ¿Por qué? Porque la amo. El amor todo lo puede, decía en 1 Corintios 13, todo. Porque el amor es de Dios. Por último, en el contexto donde nuestro Señor Jesucristo se revela como el Dios Todopoderoso, el Creador del universo visible e invisible, en Apocalipsis capítulo 1. Lo voy a leer de vuelta. Apocalipsis 1:8 dice, ¿qué dice el Señor? Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí, fíjense, otra vez, en el mismo contexto previo, dice así la palabra de Dios en referencia a Jesucristo, el testigo fiel. En el versículo 5 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Siempre el Todopoderoso, todo su poder, Él lo va a centrar en nosotros. ¿Cuánta confianza y seguridad hay en nuestra salvación? Cuando el mismo Señor, el que hizo todo para obtenerla, dando fe, dando garantía de nuestra vida eterna, ya tenemos la victoria sobre la muerte. ¿Sí lo sabía usted que tenemos la victoria sobre la muerte? La muerte, como decía un teólogo que me gusta mucho cómo habla, dice que la muerte nomás para un cristiano, ¿verdad? Y también para un no cristiano. Nomás es un cambio de lugar. Es una mudanza. ¿Cuántos se mudaron en esta vida? ¿Verdad que varios? Yo me mudé como unas 8 veces en tres países diferentes. En 4, perdón. O sea, yo sé qué es mudarse. La muerte nomás es eso, un cambio de lugar. Ahora, ¿en dónde va a pasar usted esa mudanza, ese cambio de lugar? ¿En dónde quiere pasarlo? Todos decimos, en el cielo. ¿Usted está seguro? Si no conoce a ese Dios, ¿cómo quiere vivir la eternidad con un Dios que no conoce? ¿Cómo anhela vivir con alguien que no conoce? Es como decir al vecino a la vuelta de la esquina que veo de repente, ay, me gustaría vivir toda la eternidad con ese vecino. ¿Vieron que no tiene sentido? Pero con mi esposa o con mis hijos que conozco, me gustaría estar con ellos en la misma casa. Es algo natural, porque los conozco. Ya tenemos la victoria sobre la muerte en Cristo Jesús. Ya tenemos la victoria sobre Satanás. Porque Satanás es el que tiene momentáneamente el imperio de la muerte, el poder de la muerte que ejerce sobre este mundo. Nosotros podemos vencer ese poder de Satanás por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué más podemos pedirle a Dios? Hay gente que se desvive teniendo esto, pidiéndole un montón de guijarros. Señor, ¿por qué no me diste esto? Yo quería ir a Acapulco de vacaciones. No, Acapulco no, porque ahora está destruido. Quiero ir a Cancún. Quería ir a Cancún, pero Señor, tú no me dejas porque no me alcanza. Y ya ando bien endeudado. ¿Por qué no empieza a agradecerle por esta salvación que Él obtuvo por amor por usted? Todo el poder de Dios en nosotros. Párese las personas que le dan gracias a Dios. Y los que no también, de compromiso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque las arras de tu Santo Espíritu es nuestra salvación. Nosotros nos hemos arrepentido y hemos creído, Padre, en que tú eres el único Dios vivo, el creador de los cielos y la tierra, el Todopoderoso. Y en ese poder eterno, ese poder ilimitado, Señor, tú lo derramaste en nosotros, en esa cruz, por amor. Aun cuando nosotros éramos rebeldes y enemigos tuyos, mi Dios. Señor, en este momento te pido, obres en los corazones de aquellos que todavía no han creído, que no han entregado sus vidas a ti, mi Dios. En los que tienen dudas de quién eres. Padre,
Redargúyelos. Ábrales, Padre, para que se humillen ante ti. Sepan que son pecadores que necesitan de un Salvador. Y que en medio de ese arrepentimiento tú envíes a tu Santo Espíritu la garantía de la eternidad, de la salvación, de la vida eterna, basada en tu poder eterno. En el nombre de Jesús te damos gracias. Sigue obrando, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén.